Es un gusto poder acompañarlos en esta transmisión, pues ya como lo has indicado, en un lugar que tiene una carga simbólica extremadamente fuerte para los guatemaltecos, especialmente para los capitalinos, y en este 8 de diciembre también muy especialmente para los devotos de la Virgen de Concepción. Y es que creo que si me gana un poco la emoción en este inicio de transmisión es porque la Virgen de Concepción es la Virgen, hoy 8 de diciembre es justamente eso, es la fiesta de María, es la fiesta de la Virgen por antonomasia. Y para muchas personas que no hacen a veces o no logran tener esta claridad para distinguir los dogmas, las advocaciones, las devociones, la iconografía, la historia, simple y sencillamente es eso. El 8 de diciembre es el Día de la Virgen y ese Día de la Virgen pesa dentro de la historia de las familias, dentro de la historia de las comunidades, dentro de la historia incluso de las amistades, y por eso estar acá hoy 8 de diciembre es un acontecimiento que siempre vamos a conservar muy en el interior y siempre vamos a llevar a donde quiera que estemos. Personalmente, y lo acabo de publicar en mis redes sociales, hoy es el 8 de diciembre de mi niñez, es el día en que recuerdo muy especialmente pues todo ese recorrido de vida que nos fue acercando a las devociones, a las tradiciones y en mi caso particular a el arte y la cultura de Guatemala, que hoy hace pues eclosión en muchos lugares del país. Recordemos que la Concepción de María es patrona de España y sus Indias, es patrona tutelar de esta ciudad, primero de Santiago de Guatemala y luego pues como la cédula de Carlos III dice que la ciudad se traslade con todos sus patronos y prerrogativas, pues también es patrona de esta ciudad, pero también es patrona de muchos lugares en el país a los que seguramente estamos llegando gracias a Televisión Arquidiocesana, gracias a Semana Santa en línea y también a la Cofradía de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, es patrona en Concepción, Sololá, en Concepción Tutuapa, San Marcos, en Escuintla, que es también patrona de su diócesis, es patrona de Zacapa también, en fin, tiene una gran cantidad de lugares que la celebran en este país y la celebran justamente por eso, porque es la imagen mariana por excelencia y es la imagen que también la orden franciscana trajo a estas tierras muy temprano, y eso también es una razón por la cual pues ya vamos a platicar más detenidamente de todos estos aspectos, pero es también una razón por la que tiene tanto arraigo en Guatemala. Así que muy honrado, muchas gracias William por esta invitación y pues acá estaremos compartiendo algunos detalles interesantes que enriquecen este día, el día clásico, ¿verdad? de la ciudad de Guatemala, que ya pues también explicaremos un poquito por qué es ese término que no tiene que ver nada con el clasicismo griego. Por ahí estuve leyendo unos comentarios que asustan un poco porque son muy cerrados en ese sentido, pero que vale la pena que podamos comentar más adelante. Con toda esta apreciación, Walter, es importante también entender qué significa el 8 de diciembre dentro de la cultura guatemalteca. Vamos a extractar el tema religioso, sino que lo que representa también en un día de 8, por ejemplo, como hoy, que específicamente está tan arraigado a nivel cultural. Muchos piensan que solo es una fiesta que tiene que ver con un vínculo religioso. Y ya mencionabas precisamente patrona de España y de las Indias. Es una devoción bastante antiquísima, pero también los pueblos los adoptan. Por ejemplo, Asunción Mita, a pesar de que está dedicada a la Virgen de la Asunción, hoy es una gran fiesta en la Inmaculada Concepción. Y fíjate que queremos recordar y dedicar esta transmisión a nuestro director académico recientemente fallecido, don Celso Lara Figueroa, que nos dejó pues hace unos cuantos meses, pero precisamente te menciono porque así como mencionabas de tu infancia, don Celso, con el cariño que siempre le tuvimos, nos decía: este es también mi día, este es el día en que yo festejo la Inmaculada Concepción. Y vamos a un término. En algún momento platicábamos con don Celso y lo decíamos en algún programa que tuvimos, que Guatemala no se debería llamar Guatemala de la Asunción, sino que Guatemala de la Concepción, precisamente porque se celebra en todo lugar prácticamente al unísono. Y es una fiesta mucho más representativa, por supuesto, sin demeritar la de la Virgen de la Asunción, pero mucho más enraizada y sobre todo
de esa herencia prehispánica que la hace muy fuerte en el clamor popular. Totalmente de acuerdo con esto que acabas de mencionar, y es que la Virgen de la Asunción es, por ejemplo, la patrona de las catedrales, o a quien están dedicadas las catedrales, muchas de las catedrales de América. La Catedral de México es dedicada a la Asunción de María, la Catedral de Oaxaca es catedral dedicada a la Asunción de María, la Catedral de Guatemala de Santiago, a pesar de llamarse Santiago, acá en la Nueva Guatemala de la Asunción, está dedicada a la Asunción de María, pero es la Inmaculada, por las características que pues vamos a empezar a tratar, la que logra, diríamos que abarcar de una manera más plena todo este sentimiento de la comprensión de la doctrina cristiana. Y es que entonces tendríamos que partir de acá. La Asunción de María es el final prácticamente de ese ciclo y de ese camino, de ese trayecto que marca la evangelización y la doctrina cristiana, mientras que la Concepción es el principio de ese camino. Y entonces al ser el punto de partida, eso le brinda, diríamos, una atención, diríamos, más fija hacia la comprensión de este significado. Aunque he de decir, y voy a adelantar, y no íbamos a hablar tal vez tanto de este tema, pero es uno de los dogmas más difíciles de comprender. Y fue uno de los más tardíos, junto con el de la Asunción, que casualmente, en ser definidos por la Iglesia Católica, pero que de alguna forma, al ser el inicio del camino, porque la Inmaculada Concepción es el inicio de la historia de la salvación, pues evidentemente va a capturar la atención y va a poder acercarse de una manera más inmediata a la población. Y aquí no tendríamos que perder de vista el papel que la Orden de Frailes Menores va a cumplir para divulgar y para difundir este misterio, no solo en Guatemala. Recordemos que toda América Latina es evangelizada fundamentalmente por 4 órdenes religiosas: los mercedarios, los dominicos, los agustinos y, por supuesto, los franciscanos. Y los franciscanos traen prácticamente en el paquete de su evangelización, traen a la Inmaculada Concepción de María como parte fundamental, ¿verdad? Y vamos a ver, a la par de estas devociones, la devoción a la Pasión de Cristo, ¿verdad?, con el Vía Crucis, que son ellos los impulsores, y la devoción a el nacimiento de Cristo, que también son ellos los grandes impulsores. Y dentro de esto entonces cabe esta devoción mariana, que va a marcar precisamente toda esta historia franciscana, no solo en Guatemala, como lo dije, sino en toda América Latina. Pero en Guatemala hay lugares que son, diríamos, identificables como concepcionistas, y son definitivamente todos los lugares a los cuales la orden franciscana fue asignada para administrar como encargados de la evangelización. Y entonces sus doctrinas, ¿verdad?, todavía hasta el día de hoy conservan esa filiación a la devoción de la Inmaculada. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Guatemala lugares como Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepeques, Retaluleu, Sololá, Chimaltenango, algunas áreas del Valle Central de Guatemala, muy pocas porque el Valle Central era de la Orden Dominica, y en algunos casos la región oriental de Chiquimula. Y la vamos a volver a encontrar, por ejemplo, en el centro de Honduras y en algunas áreas el oriente y norte de El Salvador. Es decir, donde hay presencia franciscana va a haber presencia de la Inmaculada Concepción. Y entonces, si tenemos claro quiénes son los que trabajan en la predicación, quiénes son los que trabajan en llevar el mensaje evangélico, pues vamos a comprender por qué la Inmaculada tiene tanto arraigo hasta la fecha. Ahora estamos hablando de una presencia que bien podría arrancar hacia 1527, como es justamente la fundación de la cofradía en la ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle de Almolonga, y luego irse desarrollando en el siglo XVI. Aunque por ahí podríamos encontrar algunas cuestiones un poquito como difíciles de manejar. Por ejemplo, que las vírgenes más antiguas no son concebidas, ¿verdad? Estamos hablando de una Virgen del Socorro, una Virgen de la Merced, que son vírgenes madre, pero también hay que entender que en el proceso de conquista la Virgen Madre es lo primero que aparece, dadas las características que necesitan para hacer llegar el mensaje a un pueblo vencido. Pero la segunda fase de la evangelización, que arranca más o menos hacia 1540, ya con la consolidación, el traslado de la ciudad a Santiago de Guatemala, va a introducir a la Virgen Doncella. Y ahí vamos a encontrar imágenes maravillosas a finales del siglo XVI, que están bastante condensadas, por cierto, en la región franciscana de Sololá, donde vamos a ver, por ejemplo, en San Antonio Palopo o
en San Juan La Laguna, imágenes de la Inmaculada con una antigüedad bastante respetable. Yo diría que casi podríamos asignarles a esas esculturas la misma antigüedad que tienen las vírgenes del Rosario de la región dominica de la Verapaz, que es la región, diríamos, que hace contrapeso a toda esta historia que estamos hablando. Y no me refiero a un contrapeso político o de confrontación, no, sino a un contrapeso que va sobre las regiones que cada quien evangeliza. Entonces aparecen las vírgenes del Rosario del siglo XVI como Tamaú, Tucurú, Cobán o Tactic, y luego vemos a las Inmaculadas Concepciones de los franciscanos, como estas que estoy mencionando de San Antonio Palopó y de San Juan La Laguna, y de ahí pues ya podríamos ir buscando otras. Ya en el siglo XVII la devoción se extiende, y en el siglo XVIII pues tenemos estas maravillas escultóricas pues que nos recuerdan este dogma de la Inmaculada Concepción. Gracias, Walter, y le vamos a dar la bienvenida a Sergio Osegueda, que también es miembro de esta cofradía de la Virgen de Concepción del Templo de San Francisco. Bienvenido, Sergio, con mucha emoción te vemos, muy alegre, muy contento. Llegó el día tan anhelado para tu persona y para muchos devotos de la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias, William, amigos de Semana Santa en línea y de la cofradía de la Inmaculada Concepción en este enlace histórico que hacemos ambas instituciones, y que también con Televisión Arquidiocesana, que es un gusto para nosotros poder llevar este momento. Creo que lo has descrito bien, hay una emoción enorme que embarga nuestro ser, no solo nosotros como cofrades, como devotos, como pueblo católico. Realmente creo que Walter hacía mención a esto. Es una tradición arraigada en todo el país, donde vemos ese amor a la Virgen María, y hoy precisamente día de la Solemnidad Universal de la Inmaculada Concepción, pues también nos viene ese momento en el cual nos volcamos, donde, como decía Monseñor Oscar Julio Bian Morales, somos descaradamente marianos y tenemos ese amor a María Santísima, y sobre todo en ese dogma de la limpia concepción, en el que por fe creemos que María fue virgen desde la concepción hasta la Asunción, y ese anuncio, esa fe, ese amor lo trasladamos hacia todos los rincones posibles de nuestro país, del mundo posible. Y hoy pues es el templo franciscano el que nos da cita acá, y de donde pues emana una emoción, una devoción tan grande a la limpia concepción. Y en pocos minutos vemos eso con un mensaje que es muy muy propio de la Inmaculada Concepción, esa pureza de María Santísima, y de donde viene pues también esa lucha contra el mal. Ya más adelante pues estaremos haciendo la descripción precisamente del concepto, pues este conjunto alegórico que hoy acompaña a la Inmaculada Concepción, mientras que acá en las afueras parte pues donde se une esa tradición, las morerías, los tradicionales moros que van acompañando cada 8 de diciembre a la Santísima Virgen. En fin, tantas cosas que decir, tantas emociones, pero todo desarrollado en una sola, a la Madre Santísima, a la limpia concepción. Hoy en este segundo domingo de Adviento, pues también ante las vísperas de la Navidad, en una celebración muy grande la que nos reúne hoy acá en el Templo de San Francisco. Gracias, Sergio. Walter, nos quedamos siglo XVI-XVII. Sí, es una, de verdad, analogía y también un análisis muy profundo de esta devoción. Y mencionar algo bien importante, y es que a nivel universal, pues también esta devoción tiene algo que la Iglesia Católica sigue celebrando de manera especial, es que es día de precepto. Entonces no es también un día como cualquier otra festividad, también asume características muy propias. Y es que esto, William, creo que volvemos a insistir en el punto de partida, ¿verdad? El hecho de ser fiesta de precepto, que la Iglesia Católica pues estudió mucho cuáles son sus fiestas de precepto en el siglo XX y XXI, ¿verdad? La Inmaculada Concepción y la Maternidad de María, ¿verdad? Que son dos fiestas marianas de primer orden de precepto. Después está justamente la Natividad de Nuestro Señor, ¿verdad? Que sería dedicada a Cristo, pero hay dos que son dedicadas a la Virgen, y la que está dedicada a la Virgen fuera de la Maternidad de María, que es el 1 de enero, pues es el 8 de diciembre, y es por esto, ¿no? Es el punto de partida de toda la historia de la salvación, y eso la hace importante, ¿verdad? Y pues sí, continuando con este recorrido histórico que hacíamos hace un momento en la intervención anterior,
efectivamente dejé dos esculturas fuera, ¿no? O dos imágenes fuera, la Inmaculada de San Francisco y la Inmaculada de Ciudad Vieja. Y es que estamos hablando ya de ese final del siglo XVI, esa entrada del siglo XVII, que está representada en cuanto a devoción de la Inmaculada Concepción con estas dos esculturas. Y habría que agregar dos más, ¿verdad? La Virgen de los Pobres, que está aquí mismo en San Francisco, y la Virgen del Coro, que también está aquí mismo en San Francisco. Es que todas estas esculturas, las cuatro que acabamos de mencionar, la Chapetona, la Inmaculada Concepción de San Francisco del día de hoy, más Nuestra Señora de los Pobres y la Virgen del Coro, están justamente atadas a esta historia de la evangelización franciscana en Guatemala. La primera de todas, la Virgen del Coro, que es una escultura sumamente mutilada que actualmente ya no podemos ver en la iglesia. Luego la Virgen de los Pobres, que también ha sido terriblemente mutilada, pero que afortunadamente está siendo restaurada por manos profesionales bajo la dirección del licenciado Luis Manuel Muñoz, y que es una labor encomiable de esta cofradía, volver a revitalizar la escultura como tal. Y luego las dos vírgenes que la tradición ha mencionado que son españolas, ¿verdad? Tanto la Chapetona como la Virgen de San Francisco, que bueno, estamos ahí en una nebulosa todavía de que no tenemos la certeza total de las fechas o de las llegadas o de la exacta procedencia. Pues sí nos hacen pensar en algún momento en algunas vírgenes sevillanas, ¿verdad? No podríamos mencionar autores concretos, ¿verdad? Algunos se han animado o se han aventurado a decir que podrían proceder del taller mismo de algún discípulo de Martínez Montañés, pero esto es prácticamente muy difícil de poder demostrar. Pero también hay algunos indicios en pensar que justamente hay peticiones para que las vírgenes que acabo de mencionar puedan salir de Sevilla hacia Guatemala. Pero son tan importantes y han sido fundamentales dentro de la devoción. La Chapetona, por ejemplo, que no fue trasladada a la ciudad a la Nueva Guatemala de la Asunción, y que habla justamente de esa permanencia de la orden franciscana en ese municipio de actual Zacatepeques, que no es la primera catedral de Guatemala, porque lo que vemos es justamente la iglesia del gran convento franciscano que permaneció de pie en ese asiento, y que justamente la Virgen manifiesta esa permanencia. Pero vamos ya justamente al interior de la ciudad, del templo, perdón, donde acaban de levantar a la Santísima Virgen en este día grande de Guatemala.
Bueno, nunca el alabado pues concebida tiene más sentido nostálgico y más emociones que oírlo el 8 de diciembre en San Francisco. Y pues todos suspiramos a veces pensando en la abuelita, en el abuelito, que se le salen las lágrimas cuando está entonando este alabado, y pues cuando uno se va a dar cuenta pues está muy cerca de ser ese abuelo o esa abuela. Y esperamos que hacemos votos verdaderamente porque esta tradición, este amor, esta devoción a la Inmaculada Concepción manifiesto en el pues concebida permanezca por mucho tiempo más en nuestra patria. Y mientras esperamos el irrumpir alegre de las tortugas, pues vemos como la Inmaculada Concepción avanza en esta nave mayor del Templo Histórico de San Francisco, que por cierto le decimos Templo Histórico de San Francisco porque acá se inicia el movimiento para derrocar a Manuel Estrada Cabrera, y también representa ese gran conflicto histórico que hay en 1871 con toda la iglesia, pero encarnado especialmente con las órdenes religiosas, y que acá tiene también un punto focal de esa historia. Pero ya está acá José Cupertino Sánchez con las tortugas acompañando este paso alegre de la Inmaculada Concepción, que ya está pronto a salir de este templo. Bueno, y estamos a punto de que el sol toque el rostro de la Inmaculada Concepción de San Francisco, esta escultura del siglo XVII que justamente fuera declarada patrona tutelar de la ciudad de Santiago de Guatemala en el año de 1617. Recientemente estuvimos conmemorando el cuarto centenario de esa declaración, y también recordemos que la Inmaculada Concepción fue jurada patrona de la Universidad de San Carlos de Guatemala por todo su claustro. La Universidad de San Carlos juraba en cada uno de sus actos oficiales defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de un acto que se realizaba durante los siglos XVII y XVIII, y con esto podemos observar o podemos darnos cuenta justamente de esa importancia histórica que la Inmaculada Concepción, encarnada, por decirlo así, o materializada más bien dicho, por la escultura que se veneraba en el Templo de San Francisco. Y es que entonces no podemos desligarnos de la importancia de la cofradía. Recordemos que por lo menos hasta 1560 eran
tres fundamentalmente las cofradías importantes: la Inmaculada o la limpia y pura Concepción de María, la Cofradía de la Veracruz, las dos con sede en la iglesia de San Francisco, y la Cofradía del Rosario, que era la de los padres dominicos. Ya posteriormente se adicionaría a este, digamos, circuito importante de cofradías la de Jesús de la Merced y la de Jesús de Candelaria, y posteriormente la de la Soledad de Santo Domingo, que son, vean ustedes, cofradías que todavía están presentes dentro de la historia social cultural de los guatemaltecos. A todas las podemos ver todavía con actividades durante todo el año, ya sea fuera de la Semana Santa o dentro de la Semana Santa. Pero regresando a la Inmaculada Concepción, pues es una escultura que tiene dentro de sí misma una carga simbólica muy grande, pero también una carga artística muy fuerte, porque vemos todavía algunos elementos que nos recuerdan a la escultura del siglo XVII, pero también nos damos cuenta al poder verla cómo ha ido modificándose, ajustándose a los criterios especialmente de finales del siglo XIX, pero también a los criterios del siglo XX, que son los que al final marcan la esencia misma de esta escultura. Recordemos que el maestro Huberto Solís la interviene después del incendio de los años 40 y es quien al final le da las características físicas con que nosotros la conocemos. La hace crecer un poco, ¿verdad? Recordemos que la Virgen normalmente, eso era muy normal en la época de la colonia, eran mucho más pequeñas. Podemos tomarnos una idea con el tamaño de la Virgen de Concepción de Ciudad Vieja. Pues la hace crecer, le cambia un poco el sentido de esa mirada hacia abajo, ¿verdad? Y le abre un poco más los párpados, y pues también redondea un poco más el rostro y el cuello. Así que el resultado final o la expresión final que nosotros vemos de esta encantadora imagen, pues es más que todo un trabajo del siglo XX. Y bueno, nos vamos a disponer justamente a observar la maniobra de salida. Acá tiene que bajar el anda completamente al suelo y posterior a eso escuchar la granadera. Ya vemos cómo todo el mundo se ha remolinado en el atrio, en la puerta, cerca de la puerta, para poder apreciar y grabar con sus teléfonos la salida. Y bueno, escuchamos la granadera.
Pues impresionado, de verdad. Yo creo que todos acá en el atrio y seguramente estuvimos en la iglesia, y si ustedes pues todavía pueden venirse al centro histórico, impresionados de esta salida, impresionados de la dignidad también con la que la cofradía ha decidido esta tarde acompañar con esta excelente banda de músicos que pues nos deleitó con la sanjuanerita aquí al salir, que también enhorabuena, porque veo que han, por ejemplo, cambiado lo que se acostumbraba a tocar en el atrio, pues también muy elegante, muy distinguido el himno de España, el himno pontificio, perdón, y el himno de España, pero creo que el incluir la sanjuanerita acá para esta ocasión ha sido pues verdaderamente memorable, y más con esta banda que dirige el maestro Luis Pirir y que seguramente seguirá engalanando todo el recorrido de la procesión. Y bueno, pues un adorno basado justamente en el libro del Apocalipsis. Ayer en la recolección tuvimos la oportunidad de ver también un trabajo basado en esa visión que San Juan en Patmos tuvo, en el cual contempla este pasaje que hemos visto acá recreado, esta vez pues también con todas las figuras alegóricas y también las figuras retóricas que San Juan utiliza para mostrar al dragón que amenaza a la Virgen embarazada, y que después de dar a luz al niño que le fue arrebatado para llevarlo a la presencia del Padre, pues le fueron entregadas 2 alas como de águilas, que dice justamente el texto del apóstol, y es exactamente lo que vemos sobre las andas. Y vemos también al arcángel que en la batalla final contra el demonio pues lo arroja al abismo. Y pues es muy interesante porque ayer también coincidentemente veíamos a la Inmaculada de la Recolección con las 2 alas de águila. Y esta es una iconografía que, aunque en Guatemala fue muy poco utilizada durante la colonia, sí en América Latina tenemos ejemplos maravillosos de la Virgen alada, especialmente en Quito, donde Legarda, que es el gran maestro escultor del siglo XVIII ecuatoriano, pues nos legó justamente la imagen que se convirtió en el símbolo de la ciudad. Y hoy la vemos acá en esta representación, ¿verdad?, de San Francisco. Es una representación clásica. El maestro Ramiro Araujo la solía presentar en los años 50 y 60 con estas alas. También a la Inmaculada Catedral la hemos visto en esta representación. Y es interesante, por ejemplo, verla en la colección de óleos de la vida de la Virgen que se conserva en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Es decir, que aunque si en algún momento pues es común que a veces las personas que no están muy familiarizadas, cada vez es mucho más también notable que personas que no saben por qué se usan ciertos recursos iconográficos, pues la vean en la calle con alas, pues entonces sabrán que es justamente una representación basada en el libro del Apocalipsis, donde justamente se describe tal cual la vemos hoy. Así que pues avanza ya en la calle real, una calle que ha sido un recorrido prácticamente oficial de la Inmaculada Concepción de San Francisco. Ya en el siglo XIX Ramón Salazar describe este paso maravilloso por la calle, hoy Sexta Avenida, que se engalanaba completamente para este recorrido. Y entonces me gustaría hacer mención a este asunto de día clásico. El término de día clásico no tiene que ver con el clasicismo grecolatino, tiene que ver con la acepción que lo clásico representa como algo propio, algo que representa, algo que se ha construido y se ha constituido socialmente como una representación de las creencias, de la sabiduría popular, de las tradiciones y de la cultura de un conglomerado social, ¿verdad? Eso es lo que hace clásico algo, hace algo que es recurrente, algo que la gente busca y perpetúa conmemorar y continuar celebrando. Y así que la Inmaculada va hoy enfilando con esta maravillosa melodía de Germán Alcántara que exalta los valores guatemaltecos, unos valores guatemaltecos del siglo XIX, precisamente porque mucho de nuestras procesiones procede del siglo XIX, pero que en esta ocasión se celebran alrededor de una escultura del siglo XVII que engalana el arte guatemalteco, que engalana la cultura guatemalteca. William. De verdad que unas notas que enchinan la piel, sobre todo para aquellos amigos que están fuera de nuestras fronteras. Va ese saludo respetuoso desde la Nueva Guatemala de la Asunción. Y en el arte mencionaba ya algunas esculturas universales, pues no podemos olvidar
a Bartolomé Esteban Murillo, esa obra que marca también ese hito iconográfico, ahora que te referías a esto, que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, que nos da precisamente los colores, el azul y el blanco, que prácticamente la iconografía o los colores universales de la Virgen. Efectivamente, William, y yo creo que habría que agregar no solo la colección del Prado, sino la colección de Bellas Artes de Sevilla, pero también habría que agregar a Zurbarán, ¿verdad? A Francisco de Zurbarán, que nos lega la primera, diríamos, imagen de María purísima, pero doncella, es una niña prácticamente, y luego Murillo, que la consagra y que la va a transformar también en la representación, porque es la que es quien nos lega al final esta imagen de la Inmaculada con aires, que imagínense ustedes eso, ¿verdad? Es la influencia de los grandes maestros sobre nuestras representaciones populares, porque es Murillo quien va a, diríamos, marcar la imagen de la concebida que Ramiro Araujo va a tener a mediados del siglo XX, porque Ramiro Araujo quien va a transformar también esa presentación. Vamos a dejar de ver a esas inmaculadas triangulares como era normalmente que se representaba. Todavía la chapetona en Ciudad Vieja normalmente utiliza el manto triangular como se acostumbraba antes, pero es Ramiro Araujo quien a mediados del siglo XX va a tomar de esas obras de Murillo esos aires, esos arranques de vuelo de la Virgen, que la hace más etérea. Recordemos que este concepto de concepción inmaculada de María es un concepto bastante etéreo, incorpóreo, digamos así, y va a fijar esa iconografía tan guatemalteca, tan de la ciudad de Guatemala, que pues tanto la Inmaculada de San Francisco como la Inmaculada Catedral, y luego otras inmaculadas como la del Guarda, como la de la Parroquia Vieja, la de Santa Marta, van a continuar y que van a identificar tan plenamente a las vírgenes, tanto que sin aires normalmente no concebimos a la Inmaculada Concepción. Ayer la veíamos en Villanueva en una procesión maravillosa, y la veíamos en la recolección justamente con esta forma de vestir tan particular, que tiene su origen en lo que precisamente vos mencionabas hace un momento, que son estas obras clásicas del arte universal, donde Bartolomé Esteban Murillo, que es uno de mis favoritos, justamente la presenta con una gracia y una sutileza maravillosas. Y también acotar, Walter, cuando se hace este análisis con la historia del arte o estas obras verdaderamente universales, patrimonio universal, que la alusión de la Inmaculada Concepción pues tiene también esa remembranza en años pretéritos, donde mencionabas a don Ramiro Araujo, mencionar a Víctor Hugo Urchán, de esa escuela de don Ramiro Araujo, y veíamos precisamente en muchas ocasiones a la Virgen prácticamente suspendida en el aire. Estos maestros, verdaderamente maestros altareros, don Ramiro tenía esa capacidad, y luego Víctor Hugo Urchán, de poner a la Virgen prácticamente flotando en el aire, basada en esas inspiraciones de esas obras a las cuales pues ya nos referimos, que prácticamente entonces venimos a decir que ya marca una tendencia, no una escuela precisamente, porque mira, hablar de la escuela altarera es un tema complicado, porque no podemos determinar si la hay exactamente como escuela o lo que nosotros deberíamos de entender como escuela, pero sí, aquí podríamos decir, Walter, y no sé qué opinas al respecto, de que marca un hito el Templo de San Francisco, y ella precisamente marca también esa tendencia de cómo decorarla, cómo hacer los adornos de la Inmaculada Concepción. Y aquí tenemos que decir que don Ramiro Araujo también participa en el rezado de Santa Iglesia Catedral. Entonces empieza a universalizar en la Nueva Guatemala de la Asunción estos decorados de la Inmaculada Concepción, que empiezan a tener también entonces un discurso, y ese discurso es basado en lo que precisamente acabas de referir. Efectivamente, William, yo creo que cuando mencionas esto de que en San Francisco se forma como esta idea de cómo debe de ser el arreglo de la Concepción, es el resultado de un proceso diferenciador que hay, por ejemplo, entre las andas de nazarenos, las andas de sepultados y las andas de la Virgen. Y en ese sentido es muy importante recordar que la Inmaculada Concepción de San Francisco forma parte de ese eje central que terminan de constituir el Señor Sepultado de Santo Domingo, Jesús de la Merced
y Jesús de Candelaria dentro de la forma en que nosotros los capitalinos creemos que se deben adornar las andas, que es un proceso que arranca justamente con las concebidas, ¿verdad? Ya lo describía Gonzalo Mejía Ruiz, que fue encargado general del culto de la Inmaculada Concepción, que murió tristemente asesinado durante el conflicto armado. Él ya había identificado que justamente es con las concebidas donde cambia la forma de arreglar, donde se rompe esa línea barroca colonial y se cambia por una completamente nueva que va a darle forma a cómo los guatemaltecos entendemos que debe ser una procesión. Y arranca justamente con las concebidas, ¿verdad? Arranca justamente con las concebidas y dentro de las concebidas arranca con la Inmaculada de San Francisco. Así que son tantas cosas que podríamos decir que en San Francisco es fundamental para entender cómo nosotros vivimos el ciclo de la Navidad, porque el ciclo de la Navidad, a pesar de los pesares y de todo el comercio y de todas las cosas que nos bombardean actualmente, comienza ayer, ¿verdad? Ayer 7 con la quema del diablo, ¿verdad? Con la quema del diablo, pero hoy es en realidad el punto de partida oficial o tradicional. Y Walter, y para cerrar, tal vez hablar brevemente de la quema del diablo, porque ese es el contexto y no nos dio chance de hablarlo, pero creo que es justo para que todas las personas que ayer específicamente fueron parte de esta experiencia y de esta tradición guatemalteca, hablar del porqué de la quema del diablo. Bueno, pues efectivamente la quema del diablo es una fiesta que tiene su origen en la colonia, cuando los edificios públicos, es decir, la corona y todos sus oficiales y sus funcionarios hacían luminarias para señalar la víspera de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es tan poderosa hablando, culturalmente hablando y espiritualmente hablando, que se hacía una fiesta en la ciudad para anunciar que ya venía el día. Cuando la reforma liberal, de la cual hablamos hace un momento, porque San Francisco sufrió esos embates con mucha dureza, elimina esa fiesta del carácter público, pues entonces es la población la que se encarga de hacerlo. Entonces cambia ese sustento de ser una celebración oficial por una celebración popular, donde entonces también se cambia el sentido, pero no el sustento de la misma. La quema del diablo simboliza el triunfo del bien sobre el mal, y ese triunfo comienza con la Inmaculada Concepción de María, que es, como dije hace un momento en la transmisión, el punto de partida de la historia de la salvación. Y entonces esa fiesta comienza con la víspera, es decir, a las 18 horas del día anterior, que es lo que marca la liturgia. Y por eso es que nosotros ayer, pues los que tuvimos oportunidad, hacíamos esta celebración tradicional para conmemorar ese triunfo del bien sobre el mal. Walter, vamos a dar los puntos de referencia. Catedral Metropolitana, 14:25 horas. Parque Isabela Católica, 16:15. Tercera Avenida y Cuarta Calle, Zona 2, 17:28. La loa tradicional del barrio moderno a las 18 horas, ya tradicional porque ya tiene ya más de una década de estarse haciendo, entonces ya es un punto muy importante. Bueno, tenemos un cambio de recorrido, nos están informando. Bueno, nos está informando producción que no va a pasar frente a Palacio Nacional de la Cultura. Para que usted lo tome en consideración, entonces hay unos cambios de algunos turnos para que usted entonces tenga esa referencia. Luego tenemos Santa Rosa, 19:53 horas. Santo Domingo, 20:30 horas. Arco de Correos, 21:15 horas, para estar de retorno en ese templo a las 22 horas. Así que, por favor, pendiente, porque también en esta cobertura sin precedentes de televisión arquidiocesana y Semana Santa en línea, la televisión del Gurucho, pues estaremos llevando la entrada de este cortejo procesional con la cadena de la fe y la cofradía de la Inmaculada Concepción. Aquí producción nos está dando los cambios. No va a pasar frente a Palacio Nacional, entonces seguirá de la Sexta a la Quinta Calle sobre la Sexta Avenida. Y el que era extraordinario Palacio, o sea, estos dos turnos habían dos extraordinarios Palacio, según la información que nos acaban de proporcionar, será de la Séptima a la Sexta Avenida sobre la Sexta Calle. Entonces la nueva dirección va a ser de la Sexta a la Quinta sobre la Séptima Avenida. Tomar en cuenta entonces estos turnos de Palacio. El segundo va a ser de la Cuarta a la Tercera Calle sobre la Séptima Avenida.
por favor, tomar en consideración esto. Hay variación para el turno 9, 11, 12 y 13, que es por situaciones ajenas a la cofradía de la Inmaculada Concepción. Así que por favor tomar en cuenta esos turnos. Vamos a repetir los números. Es el turno número 9, 11, 12 y 13 y los extraordinarios Palacio Nacional y segundo Palacio Nacional. Esos son los turnos a considerar. Walter, pues vamos a despedir esta transmisión con esta fiesta. Hay alegría. Hoy ya mencionabas la fiesta en honor a la natividad de nuestro Señor Jesucristo, pues sale a las calles con ese sentido que debe de tener, llevarnos a Jesús, no a otras cosas que con el paso de los años se ha desviado la atención. Sobre todo mencionaba la Navidad comercial que ha empezado hace ya un par de meses y en algunos lugares inclusive en septiembre. Es ahora cuando empieza la fecha y pues la estaremos dejando allá en el 2 de Candelaria. Por ahí, más o menos, ese es el paso que nosotros debemos de dar espiritualmente. Pero creo yo, Walter, que es importante hacer mención de que hay rezados. Empezaron en Villanueva días antes y tenemos prácticamente mucho por avanzar en esta época y sobre todo en esta fiesta. Muchas gracias, Walter, por tu participación. Gracias, William, y pues una felicitación a todo el equipo, tanto a Semana Santa en línea como al canal arquidiocesano y a la Cofradía de la Inmaculada Concepción, y pues que este día pues sea la oportunidad para nutrir no solo nuestra devoción, sino también nuestro espíritu cultural de ser parte de esta ciudad de Guatemala. Palabras del licenciado Walter Enrique Gutiérrez del staff de Historia de Semana Santa en línea. Y con eso le damos las gracias, pendiente, porque vamos a transmitir desde diferentes puntos y la entrada no se la pierda por Televisión Arquidiocesana en esta cobertura sin precedentes con Semana Santa en línea y la Cofradía de la Inmaculada Concepción. Se despide su servidor William Enrique Cameros bajo la coordinación de Silvana Recinos y todo este equipo de producción que ha hecho posible llevar esta transmisión hasta sus hogares. Alabado sea Jesucristo y viva la Inmaculada Concepción. Televisión Arquidiocesana, en cobertura sin precedentes, junto a Semana Santa en línea, presenta el paso solemne de un cortejo procesional.